Dios les bendiga, hermanos, ante las circunstancias que nos está tocando vivir. Estamos presentando este estudio para los hermanos en Santa Rosa, en Anserma y en Belén, y para los que nos verán después en las redes sociales. Lo hemos titulado, de acuerdo a lo que está sucediendo, el virus del pecado. La peor pandemia que tiene la humanidad es el pecado, es el que más muertes ha causado. Y vamos a comenzar desde el comienzo en la palabra, ya en Génesis capítulo 2, versículo 15, donde dice el Señor: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Pero la serpiente, Génesis 3:1, era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Como vemos, la serpiente es el agente a través del cual se introduce este virus que nosotros conocemos como el pecado. Y el Señor había advertido que no se podía ni tocar porque nos iba a causar la muerte, nos iba a matar. La mujer no creyó, y dice Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres cosas, dice: vio, comer, y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Más adelante veremos por qué. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Vemos que a raíz del virus se tuvieron que esconder, prácticamente como nosotros estamos hoy en día, escondidos del virus, porque Dios no podía soportar el mal y ellos habían desobedecido. En el Nuevo Testamento vemos que el pecado es un virus mortal, es tratado de esa manera. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este virus, la consecuencia es que mata a toda la humanidad, la muerte física y también la muerte espiritual. Versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Antes de la ley sabemos que había ley también. Ellos también estuvieron bajo la ley de Dios antes de la ley. La ley fue un pacto que se introdujo con el pueblo de Israel. Vamos a seguir viendo. El mismo apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 lo describe de la siguiente manera. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La serpiente sigue engañando. El agente que introdujo el virus lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo de la misma manera como
engañó a Eva. Habíamos dicho que íbamos a ver por qué en Génesis 3 dice que vio, comió y codició la sabiduría. Lo sigue haciendo de la misma manera porque el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, dice que comió, le pareció bueno para comer y comió. Los deseos de los ojos, dice que vio que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice la vanagloria de la vida. Entonces ahí podemos ver los tres elementos de que vio la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la codicia para la vanagloria de la vida. Todo esto no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gracias a Dios que aunque se introdujo este virus que sigue matando a la humanidad, es la peor pandemia, mucho peor que esto que estamos viendo y que esto nos está haciendo reflexionar, Dios ya tenía la forma de solucionarlo. Y podemos entender en la palabra que Jesús es el médico celestial que descendió del cielo a establecer su reino y a sanar este mal de la humanidad, esta pandemia que es el pecado. Y dice en Mateo capítulo 9 versículo 11, y hay otras escrituras que hablan de la misma manera, dice: cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Estamos en el contexto de la elección del apóstol Mateo. Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús, el médico celestial, vino a sanarnos de esa enfermedad que se llama pecado, de ese virus que mata a la humanidad, que contaminó a todos los hombres. Eso vino a ser nuestro Señor Jesucristo como el médico celestial. Ahora, ¿cómo nos sana? ¿Cómo lo hace? En Romanos 3:21 el apóstol Pablo lo describe de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, como decíamos, este virus contaminó a toda la humanidad. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. Y la pregunta era, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo funciona esto? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Dice también que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, la cura, hermanos, la manera de sanarnos, podríamos decir la vacuna, está en la fe en Jesucristo, la fe en su sangre, la fe en su gracia, hermanos. De esa manera obra Dios. Ahora, ¿cuándo obra la fe en Jesucristo, la fe en su sangre y la fe en su gracia, hermanos? ¿Cuándo obra esto? Dice en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces lo que vamos a ver es que la fe en Jesucristo, la fe en su gracia, la fe en su sangre, obra en el bautismo, es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Esperamos que muy pronto, cuando pase esta pandemia a nivel mundial, estemos en una vida nueva y seguramente nuestras vidas van a cambiar y muchas personas, seguramente esto va a servir para que se conviertan. Estos mensajes que están preparando todos los predicadores de la iglesia van a servir, hermanos, para que muchos entiendan que estamos bajo la gracia y el poder de Dios y que seguramente vamos a reflexionar de muchas maneras en nuestras vidas. Vamos a cambiar. Entonces, ¿cuándo obra, hermanos, la gracia, la fe y la sangre de Cristo en nuestras vidas, hermanos? En el bautismo. ¿Qué pasa en el bautismo? Somos muertos con Cristo, somos sepultados con Él y resucitamos con Él para una nueva vida, hermanos. Ahora nos recomiendan que nos lavemos las manos con agua y que todo lo limpiamos muy bien. Aquí vemos también que el agua interviene como un elemento purificador, hermanos, dentro del plan de Dios. Ahora, Cristo es el médico, hermanos. Él nos mete en la cura, en la vacuna, y nosotros como sus discípulos recibimos el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, dice Pablo, de los apóstoles. Pero nosotros recibimos ese legado, hermanos, perseveramos en esa doctrina, y dice el versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si queremos ser sanados de este virus, hermanos, que es el pecado, tenemos que reconciliarnos con Dios. 2 Corintios 6:1 dice, así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día que usted puede ser sanado de ese virus, del pecado, para siempre. El Señor nos trajo la cura, el Señor es el médico, y la vacuna, hermanos, la cura está a través de que creamos, recibamos su gracia, creamos en Jesucristo, creamos en el poder de su sangre, hermanos, y nos lavemos en el bautismo, hermanos, como lo acabamos de ver. Hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:14 nos instruye a que, como se nos recomienda hoy en día, que nos cuidemos donde tocamos, donde palpamos. Ya nos prohibieron que nos demos la mano, que nos besemos, porque nos podemos contaminar. Mire lo que dice la palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré, andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Las instrucciones son las mismas. Que nos fijemos de no contaminarnos, hermanos, del virus. Y para eso, pues Dios nos pide que salgamos del mundo, que nos fijemos en qué nos metemos, por dónde caminamos, qué hacemos, hermanos. Como veíamos en Primera de Juan 2, dice que las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, es lo que nos contamina, y eso no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue diciendo: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No quiere decir que no nos podamos juntar con la gente del mundo, no está diciendo eso, sino que nos guardemos del mal, como dice en Juan 17, que nos guardemos del pecado, del virus, hermanos. Entonces esto nos puede servir de lección. Dice: y yo recibiré, versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Continuando en el 7:1,
Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice la palabra, hermanos. Entonces, esta mañana reflexionaba en la cena con mi familia. Nos tocó tomar la cena como le tocó al pueblo de Israel. Pablo dice que nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, según de Corintios 5. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Y esta mañana el pueblo de Israel, hermanos, estaban, cuando tomaron la primera Pascua, se estaba cumpliendo las plagas de Egipto, hermanos, y estaban encerrados en sus casas, y mientras el ángel de la muerte descendía a cobrar la vida de los primogénitos de Egipto, y allí nace la congregación de los primogénitos de Israel. Y ellos estaban encerrados confiando en la sangre del Cordero, hermanos. Esta mañana nos tocó hacer lo mismo, encerrados en nuestras casas, celebrando la cena del Señor, pero rogamos que esto pase muy pronto, podamos seguir predicando su bendita y santa palabra y que podamos seguir trabajando en este ministerio de la reconciliación para que muchos sean sanados de este gran virus que es el pecado, de esta pandemia que es el pecado. Ojalá que todo esto nos sirva, mis hermanos. Vamos a terminar leyendo en Romanos 8:1, donde el apóstol dice que si vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu Santo, después de que hemos recibido la vacuna, la sanidad en el bautismo, hermanos, la sanación, y que se nos recomienda vivir en el Espíritu, Dios viene a vivir en nosotros, hermanos, esa es su promesa, y Él nos ayuda en esta obra para poder alcanzar la vida eterna. Dice pues ahí Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habíamos leído que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, hermanos, para poder ser salvos, hermanos. Entonces, porque el agente transmisor, hermanos, es la carne, es donde obra el virus. En Romanos 7 se nos explica esto. Pero nosotros, siguiendo al Señor, habiendo recibido su cura, la sanación, hemos decidido vivir en el Espíritu, andando en su presencia, hermanos, y fortalecidos con el poder de su fuerza. Dios lo bendiga, mis hermanos. Esperamos que sigamos orando todos a nivel mundial y que muy pronto pase esto y que podamos aprender muchas lecciones de todo esto. Dios lo bendiga. Amén.